Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos iniciando otro capítulo de este video podcast que hemos llamado Acción Cultural, desde Acción Cultural Iberoamericana. Lo llamamos Cultura en Iberoamérica, conversaciones desde Bogotá. Vamos a conversar siempre sobre la cultura en Iberoamérica, con personajes relevantes de la cultura en esta región del mundo, con esperanza de que estas conversaciones generen nuevas reflexiones y nuevas conversaciones entre quienes las vean en cualquier lugar del mundo. Y vamos a hablar unos 45 minutos hoy con un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar especialmente de cooperación cultural. Y entonces, antes de presentar al invitado de hoy, empiezo con la pregunta que siempre iniciamos estas conversaciones desde Bogotá. Alfonso, ¿para qué la cultura? Bueno, la cultura es una necesidad del ser humano. Si algo nos caracteriza a los humanos es que además de las necesidades básicas de subsistencia, reproducción, necesitamos otras cosas, y una de ellas es el contacto con otros tipos de lenguajes, con otro tipo de formas de expresión y de implicación. Por lo tanto, la cultura para mí es una necesidad básica, fundamental del ser humano. Más allá de otras lecturas más académicas que se puede decir, es una necesidad básica. Todo ser humano para desarrollarse necesita intervenir en el intercambio de lo que llamamos lenguajes y formas culturales de cada una de las culturas del mundo a lo largo de la historia. Es un resultado de nuestra humanidad, diríamos. Qué bien. Hoy estamos en esta conversación con Natalia Zefair. Natalia Zefair es la persona que dirige en la Alcaldía de Bogotá, en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, todo lo que es proyecto de internacionalización, y desde ahí muchas de las acciones. Y bueno, Jorge Melguizo, que hago parte de este equipo de internacionalización. Natalia, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por la introducción que haces, y Alfonso, nuevamente un gusto saludarte. Para nosotros es un gusto tener una persona como tú en este podcast. Para quienes han tenido la oportunidad de ver otros episodios de este proyecto que estamos sacando adelante entre la Secretaría de Cultura y la OEI, pues se podrán dar cuenta que este es el primer video podcast que haremos a dos voces. Así que también es todo un tema de exploración de cómo a través también justamente de colaboraciones, pues sacamos adelante esta iniciativa y esta conversación. Pero retomando tu pregunta, Jorge, y para que también quienes nos ven y nos oyen hoy sepan quién es Alfonso Martinel, pues les cuento que Alfonso Martinel ha dedicado su vida a la promoción de los derechos culturales y es el director honorífico de la Cátedra UNESCO sobre políticas culturales y cooperación. De hecho, en el 2023, Alfonso fue reconocido con el premio internacional que otorga CGLU, que es una de las redes de ciudades que aglomera los gobiernos locales unidos, y esto se hace en colaboración con Ciudad de México, así que pues tenemos un personaje de lujo en nuestro podcast de hoy. Adicionalmente, es un defensor del acceso a la cultura como un derecho fundamental y ha trabajado en el ámbito internacional promoviendo políticas inclusivas que permiten la participación de todos y todas en la vida cultural de sus ciudades. Hay dos campos particulares sobre los que queremos como subrayar de esta gran trayectoria que tiene nuestro invitado de hoy. Una de ellas, pues una de estas cuestiones es la formación de gestores culturales como un eje importante de creación de capital humano y de transferencia de experiencias significativas en la política local, tarea que lleva desde 1986, así que lleva un largo camino recorrido y con una valiosa experiencia en esto, y también con una preocupación permanente desde 1995 por la cooperación cultural como práctica de asumir la necesidad de trabajar con mentalidad adaptada a la interdependencia de una sociedad cada vez más global. Y justamente como este énfasis y esta gran experiencia de nuestro invitado en la cooperación internacional es lo que nos lleva hoy a tenerlo aquí en este podcast, porque como lo mencionó Jorge, nosotros estamos liderando y sacando adelante el tema de internacionalización desde el sector cultura, pues que tiene una implicación para toda la ciudad, y la internacionalización tiene su gran corazón
que justamente es pues todo lo que gira y todo lo que mueve y produce y genera la cooperación internacional. Así que, qué mejor persona para tener hoy aquí que Alphonse. Nuevamente, muchas gracias. Además, es muy especial, Alfonso, porque es primer video podcast que hacemos con un invitado a distancia digital. Nosotros los hemos hecho presenciales, pero es que les contamos una confidencia de nosotros tres. Alfonso iba a ser con quien queríamos inaugurar estos video podcasts, aprovechándolo en una visita que hizo a Bogotá en noviembre pasado, pero la agenda imposible de este hombre nos hizo también imposible hacer esta grabación. Entonces, muchísimas gracias, Alfonso, por aceptar. Y para completar tu perfil, este perfil personal y profesional, en este video podcast hacemos unas preguntas para respuesta de una palabra o de una frase. Preguntas a respuestas rápidas. Alfonso, ¿qué ha sido lo más disruptivo de tu trabajo en cultura en todos estos años? Pues quizás sería la palabra cooperación. Yo entiendo la gestión cultural como un acto de cooperación. Y la cooperación en cultura tiene un sentido porque no podemos satisfacer nuestras necesidades culturales solos. Necesitamos altas dosis de cooperación. Creo que resume bastante mi forma de ver la gestión de la cultura. ¿Y fracasos? ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en todos estos años? No digas, no, hombre, fue imposible. Bueno, fracasos muchos generalmente no haber conseguido quizá que después de muchos años, ni en el año 2000 ni en el 2015 conseguimos incorporar un objetivo cultura en los ODM y en los ODS. En 2015 esto lo viví como un fracaso importante porque entre el 2000 y el 2015 la comunidad internacional, la comunidad de personas que trabajamos en cultura y desarrollo, habíamos aportado suficientes elementos para que Naciones Unidas incorporara un objetivo de cultura. Esto lo viví como un fracaso, pero a la mañana siguiente ya empecé a reaccionar a este fracaso, buscando la inclusión de la cultura en los ODS. Que además yo creo que más tarde vamos a tocar ese tema, porque para información de todos y todas las que nos vean y nos escuchan, pues en los Objetivos de Desarrollo Sustentable se habla del eje económico, del eje ambiental y del eje social. Y desde hace mucho rato hemos querido impulsar también que haya un eje cultural en las políticas de desarrollo, que sea uno de las patas, de las 4 patas del desarrollo sustentable. Entonces esperamos poderlo conseguir. Y una última de estas preguntas de tu perfil, el mayor impacto, ¿en qué proyecto de todos los que has estado involucrado decís, hombre, si a mí me piden así una placa donde diga el mayor impacto ha sido este, ¿cuál crees que sería? Creo que el mayor impacto de mi trabajo fue conseguir, cuando estuve en el gobierno de España, que el gobierno español, la cooperación española, incorporara una estrategia sectorial sobre cultura y desarrollo. Creo que esto fue para mí el impacto más importante a nivel político, a nivel general. Y el impacto más importante a otro nivel es, después de muchos años, muchas décadas de dedicarme a la capacitación de gestores culturales, ver que gestores culturales, alumnos míos, han mejorado lo que yo les enseñé y están en frente de proyectos muy interesantes a los que yo admiro. Admiro a mis alumnos y esto sí que es una gran satisfacción. Es una muy buena respuesta de profesor. Es tremendo, porque además iba a poner un antecedente a la pregunta del mayor impacto, y es que los que hemos tenido la fortuna, Alfonso, de ser alumnos tuyos y de coincidir con vos en muchos espacios, pues agradecemos siempre esa cantidad de enseñanzas. Y debo anotar algo, el año pasado, en mayo, coincidí con Alfonso en Madrid, invitados un pequeño grupo, unas 15, 20 personas, al diseño de la nueva política cultural de la Acción para la Cooperación Internacional de España. Y Alfonso, hace 20 años, fue el iniciador de esa acción cultural, de esa política cultural para la acción de cooperación española, y 20 años después, el asesor principal del nuevo diseño. Y todos coincidimos en esa reunión, el grupo que estábamos de varios países,
en que lo que vos propusiste desde el 2004 para la Acción Cultural Española en Cultura seguía siendo vigente y válido, y que lo que había que hacer era ajustar algunos tornillos y de pronto incluir un par de temas que hace 20 años no eran tan relevantes, pero seguía teniendo muchísima validez. Entonces, ese es realmente un gran impacto que no solo impacta a España, sino que nos ha impactado a muchos países que hemos recibido cooperación cultural. No es un impacto personal, sino que yo catalicé toda una serie de procesos y energías y organizaciones y personas que coincidíamos en defender que sin cultura no hay desarrollo sostenible y que lo seguimos manteniendo. Muy bien. Y que además es uno de los temas que se sigue manteniendo, como lo acabas de decir, en la agenda internacional, en todos los espacios multilaterales. Y creo que ha sido como una lucha, en el buen sentido de la palabra, de demostrar desde las ciudades, que es lo que ahorita nos compete, digamos, desde una participación administrativa y política, por decirlo de alguna manera, a nosotros como Secretaría de Cultura, y es ver cómo efectivamente logramos evidenciar con hechos, pues con acciones, con resultados, con cifras, que efectivamente la cultura es generador de ese desarrollo y que efectivamente tiene que ser un objetivo de desarrollo sostenible en la agenda post-2030, que ya estamos muy cerca además de llegar a eso. Y bueno, esa es la discusión que nunca sale de las agendas, así que hay que seguir dándosela hasta lograrlo. Y entrando como un poquito más en este diálogo, Alphonse y Jorge, yo quisiera retroceder un poquitico y como parte del contexto que ya Jorge les comentaba, que hicimos el encuentro de Acción Cultural Iberoamericana en noviembre del año pasado y que te tuvimos, Alphonse, como parte de nuestros panelistas. Tú ahí nos mencionaste y diste una maravillosa conferencia sobre cooperación cultural y hablaste de un tema que en estos meses se ha vuelto aún más urgente y es el Estado-Nación que es superado por los acontecimientos. Creo que la coyuntura internacional nos pone a reflexionar sobre esto como todos los días y quisiéramos preguntarte, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el análisis que haces sobre como de esta frase que el Estado-Nación es superado por los acontecimientos? Bueno, es verdad que la política internacional, la cooperación internacional se hace a nivel de estados y también a nivel de ciudades y también a nivel de sociedad civil y también a nivel de artistas, individuos y personas, la cooperación cultural. Pero parece que todo queda resumido a la cooperación entre estados, ¿no? Y los estados representan un tipo de cultura, representan la cultura estado, que no es la cultura real de un país, es la cultura que necesita un estado para legitimarse. Todo esto se da en un contexto en que nos parecía que era posible hablar de cultura en cultura, como el sistema cultural contemporáneo en cada sociedad, ¿no? Hay un sistema cultural que interactúa en muchos actores y el Estado tiene un rol, pero el Estado es un rol, no es el objetivo. Claro, cuando se usa la cultura otra vez, para crear lo que se llama una guerra cultural, intentando con la cultura deslegitimar a tus adversarios políticos y sacando de sitio la cultura para utilizarla para este enfrentamiento político, para nosotros es un retroceso y reclamaría que los políticos estudiaran la historia del siglo XX. La historia del siglo XX. La tendrían que estudiar porque no se puede revolver a esto. Es decir, el nacionalismo cultural ya no existe porque no hay ninguna realidad homogénea. Y menos si hablamos de ciudades. Todas las ciudades del mundo son realidades donde conviven diferentes culturas a todos los niveles. ¿Cuántas lenguas se habla en Bogotá? ¿Cuántas culturas hay en Bogotá? Muchísimas. Culturas colombianas y culturas de fuera. Y en las zonas, en las metrópolis, diríamos así, más contemporáneas, como en Barcelona, que viven 160 nacionalidades diferentes y se hablan más de 200 lenguas. En una ciudad pequeña como Barcelona, de 3 millones de habitantes. Vamos a las grandes ciudades, eso es un conglomerado de políticas, es un mosaico de culturas que conviven en un espacio determinado. Por lo tanto, esta idea
homogénea la cultura solamente la podemos encontrar en pequeños reductos del mundo, pero el 80% de la población mundial está viviendo en realidades donde las culturas entran en relación, no digo en diálogo, entran en relación, en contacto, o si más no, conviven en el mismo espacio ciudadano. En el mismo espacio ciudadano conviven diferentes culturas. Entonces, hablar, ¿cuál es la cultura de Bogotá? Podemos usar este concepto, pero ¿quién se atreve a definir lo que es la cultura de Bogotá? Porque hay culturas mayoritarias, minoritarias, pequeñas, toda esa serie de cosas. Y claro, el sistema, si entendemos que la cultura es un sistema o un ecosistema cultural, que creo que es la mejor forma de entender la realidad actual, es entender la cultura desde una perspectiva sistémica. Vemos que de este ecosistema cultural, como un ecosistema natural, hay fuerzas muy dominantes y fuerzas minoritarias, ¿no? Pero aquella especie vegetal o animal del ecosistema natural minoritario tiene un sentido en relación a lo mayoritario, ¿no? Y todos ellos están en interdependencia, en interdependencia. Entender así quiere decir que nos encontraremos pues, conviviendo gente de diferentes procedencias culturales y conviviendo en un espacio central para los derechos culturales, que es el que toda persona se encuentra participando y accediendo a una vida cultural. Y entonces, ¿qué es la cultura de una ciudad? No. ¿Qué es la vida cultural de una ciudad? Sería la forma de leer sistémicamente una ciudad sin a prioris y haciendo un buen retrato de cuál es este ecosistema donde hay todo miembro, todo elemento de un ecosistema cultural es interdependiente con los otros y tiene sentido en relación a los otros. Y creo que esto es un cambio de mentalidad que nos hemos de empezar a introducir y que no ha llegado al nivel de política nación y a veces no llega al nivel de un acuerdo como puede ser la Agenda 2030 o la Cumbre del Futuro. Alfonso, aquí mientras al principio de tu respuesta anoté debilitamiento de la cooperación cultural, pero escuchándote esta última parte voy a hacer dos preguntas que involucran la palabra debilitamiento. Una, quiero que hablemos de ese debilitamiento de la cooperación cultural multilateral, que además ahora se resiente más en estos últimos meses. Pero dos, del debilitamiento de nuestras democracias. Claro. O sea, lo que estamos viendo además, y parte de lo que hablamos en el seminario en Bogotá, es casi, y yo no sé si utilizar esta expresión, no sé si sea correcto utilizar esta expresión, pero la voy a usar a conciencia de lo que significa guerra cultural. O sea, una buena parte de lo que estamos viendo del debilitamiento de nuestras democracias, y lo digo en cualquiera de los países que podamos nombrar hoy, Venezuela o Argentina o El Salvador o Nicaragua, o incluso Estados Unidos con estas tropelías del presidente Trump. O sea, ¿cómo entendemos hoy la cultura en estos dos debilitamientos? Debilitamiento de las democracias y debilitamiento de la cooperación cultural multilateral. Es un vaso comunicante. El debilitamiento del sector del sistema cultural es una manera de dominación. La historia, mirar la historia de dos autoritarismos del siglo XX. Debilitaban, amputaban la cultura, amputaban el arte, amputaban a los artistas, los expulsaban, porque sabían que debilitando el sistema cultural podían hacer una hegemonía política autoritaria. Y esto es así. Y los que hemos tenido la desgracia, pero que es nuestra biografía, como yo, de haber nacido en una dictadura y durante mi proceso de madurez entrado en la democracia, lo primero, quien hizo un acto de rebeldía contra la dictadura, la cultura jugó un papel importante en España para la democratización del país. Jugó un papel imprescindible. Nadie puede entender una transición democrática como se hizo en España sin el papel de la cultura. Y la cultura, como es tan diversa, tan extensa, diríamos, tan plural,
a veces no se puede comprimir en pocas dosis, pero todas ellas crean ambiente para el tema de la cultura. Por esto, cuando hay situaciones de violencia, de guerra, la defensa del artista, la defensa del creador, la solidaridad con la cultura de esos países, en Ucrania, Siria, donde, donde se destruye el patrimonio para destruir la identidad del otro o para saber que no hay raíces aquí, todas esas cosas que hemos vivido y que tenemos suficiente experiencia y conocimiento, se tendrían que aprender porque ciertos populismos, ciertos tipos de nacionalismos van a destruir esta pluralidad cultural y porque saben que debilitándola ellos pueden tener una hegemonía que no obtendrían si el sistema cultural fuera muy potente. Y esto creo que, y se verán estas luchas, se están viendo en Europa. En Europa se están viendo en Estados Unidos, se están viendo también en América del Sur. Toda serie están viendo circunstancias donde la forma de imponer un modelo político es destruyendo una parte de la vida cultural, expulsando una parte de la vida cultural. Y esto en América Latina se ha vivido. Podemos hacer toda la historia de la expulsión y de las migraciones culturales y cómo repercutieron las migraciones culturales con otros y las vueltas, y lo estamos viviendo ahora en este momento. Por lo tanto, conciencia de la responsabilidad que tenemos de mantener el pluralismo, la libertad cultural, los derechos culturales como una, diríamos, forma de defensa de los valores democráticos. Tremendo. Sí, y Alfonso, ahí retomando como todas estas reflexiones que hemos hablado durante estos casi 25 minutos y sobre estas particulares como, sí, valga la redundancia, reflexiones que nos comentabas, ahí creo que sería importante como escucharte, tal vez como algunas recomendaciones, sugerencias o cómo ves tú que tendría que ser ese rol desde las ciudades, desde los gobiernos locales, especialmente iberoamericanos, porque estamos aquí en una región que hemos escogido para estas dinámicas y estas reflexiones y estos pensamientos diferentes, para construir nuevos escenarios para esa cooperación, no solo a nivel bilateral, sino también multilateral. ¿Qué crees tú que tendríamos que hacer, Bueno, reitero, como gobiernos locales para contribuir a esto? las ciudades es el lugar de ejercer la ciudadanía en proximidad. Es el lugar de compartir. Es el lugar donde se dan la satisfacción de la mayoría de las necesidades del ser humano. Necesidad de empleo, necesidad de educación para mis hijos, necesidad de hábitat, de lugar para vivir, necesidades alimentarias básicas, etcétera. Iremos creciendo así. Y entre ellas está las culturales. El lugar donde satisfacemos nuestras necesidades culturales. Sí que hoy en día hay internet y lo virtual y los cambios tecnológicos, es en la ciudad. Donde yo puedo encontrarme cultura en vivo es en la ciudad. Es lo que Jesús Martín Barbero decía en un curso en la Universidad de Girona, decía, es la cultura del roce, del contacto. Es decir, aquello que yo voy a un concierto y me encuentro con otras personas, voy a un teatro y hay una serie de cosas que necesitamos para que yo pueda ir a una obra de teatro. Tiene que haber un gran nivel de cooperaciones entre un autor que lo hace, el otro. Y todo esto se da en la ciudad. Y tal, las ciudades tienen un papel importante. Yo siempre he defendido que el desarrollo es local. Luego se plasma a nivel nacional, pero el lugar del desarrollo humano básico es en las ciudades. Las ciudades tienen que tener este protagonismo, tienen que invertir en cultura para estos fines y sobre todo las ciudades tienen que ser aquel espacio donde la gente puede estar. Y en la movilidad que caracteriza la globalización, que encuentras migraciones, pero no solamente son migraciones económicas, hay unas migraciones culturales también. Hay migraciones de personas que
que van a otro lugar porque allí en otro lugar pueden hacer experiencias culturales diferentes que a otras. El turismo también es una forma de experiencia cultural, de otra forma, ¿eh? No solamente es una industria, ¿no? Y entonces todo esto genera el papel de las ciudades. Las ciudades han de reflexionar en esas ciudades que han de jugar un doble rol. El rol de proximidad, es decir, el rol de proximidad entendida como de ofrecer bienes y servicios culturales a la población para satisfacer sus necesidades, pero también el rol de ser plataforma para que estos ciudadanos puedan explorar otras realidades de otras ciudades. Y este sería el equilibrio entre retener el talento en tu ciudad y proyectar tu talento al exterior. Atraer talento del exterior para renovar el talento interior. Estos son los flujos de cooperación que intentamos de llevar a cabo a través de diferentes programas, diferentes formas. Es decir, la idea no nos interesa que una ciudad tenga mucha producción cinematográfica o producción teatral o producción musical. Si nos interesa que esta producción musical se relacione con otras de otros lugares y pasemos de la cooperación a la coproducción como un elemento de progreso y como un elemento de actuar en común. Y esto el sector cultural lo está haciendo. Lo está haciendo hasta el sector cultural que no es industria, que es iniciativa propia, emprendimientos pequeños. Enseguida ven que no se pueden quedar, que tienen que actuar en lo local, pero que tienen que entrar en cooperación con otros. Y esta cooperación con otros ya no se ciñe a tu país, a tu Estado-nación. Mi campo de acción cultural es el que me dé mi proyecto cultural. Y puede ir de un lugar a otro. Y la gente se mueve. Se mueve, artistas que se mueven y están un tiempo en un lugar y otro. Por eso, algunos proyectos de algunas ciudades de residencias de artistas lo que hacen es fomentar la movilidad. Y esos artistas dejan cosas, dejan restos de su creatividad por las calles de las ciudades, que los recoge alguien y los vuelve a reconstruir de alguna manera. Esta es una acción de cooperación. Cooperación interna sin negar la cooperación externa. Si solamente hay cooperación interna, la ciudad entra en endogamia y sobre todo en anomia cultural, seguro. Pero si hay cooperación externa, refuerza, cambia y, diríamos, reactiva sus ADNs con ADNs de otros, que es este mestizaje, que es la cultura como bien propio de toda la humanidad, porque todos venimos de la misma raza. Es muy especial, Alfonso, porque este eje, vida local y cultura, ha sido muy permanente en tu trabajo y hay un texto que recomiendo a quienes nos estén viendo y escuchando que lo pueden buscar. Si ustedes buscan Alfonso Martinel en internet van a encontrar cientos, miles de cosas. Incluso en tu página hay muy buenos textos descargables, además es un buen sitio para encontrar muy buenas referencias de tu trabajo. Pero en el sitio web de la Agenda 21 de Cultura, ustedes pueden buscar Agenda 21 Cultura, hay un texto tuyo sobre cultura y vida local que tiene un párrafo que me gusta mucho y tiene toda la relación con lo que acabas de decir, cuando hablas de la vida local como espacio de ejercicio de la ciudadanía y de la búsqueda de soluciones a los problemas reales de las personas. Entonces leo ese párrafo tal cual. La magnitud y resonancia de estos problemas, venís hablando de los problemas de la gobernanza mundial, ha producido un desplazamiento paulatino y un abandono de las preocupaciones por la vida local, entendida como un espacio de ejercicio de la ciudadanía y de la búsqueda de soluciones a los problemas reales de las personas. En esta jerarquización de prioridades podemos interpretar una cierta desvalorización sobre las potencialidades de lo local como espacio de contribución y de respuesta a las dificultades de la vida contemporánea en nuestras sociedades. Esta incerteza, que me encanta esa palabra, esta incerteza manifiesta una evidente pérdida de confianza en las políticas locales y su consideración como motor de desarrollo ante los retos de unas sociedades globalizadas. Me parece que además, o sea, se los doy y se los recomiendo, este texto está extraído de Cultura y Vida Local, de un artículo tuyo, de un texto tuyo de Agenda 21 de Cultura, lo encuentran todo en internet. Esa reflexión hoy cada vez es más necesaria, la vida local y la cultura. Totalmente, es que se necesitan porque fíjate bien, la pandemia creo que no hemos reflexionado suficientemente
sobre los aprendizajes de la pandemia. Los hemos olvidado muy rápidos, ¿eh? Y Los estamos hemos cumpliendo 5 años, Alfonso, 5 años. Sí, sí, los hemos olvidado muy rápidos y se ha vuelto todo. Pero la pandemia, creo que, al menos aquí en España, después de la pandemia, en los últimos años, después de 2 o 3 años de la pandemia, ya se puede confirmar, el número de entradas al teatro, a los festivales, el número de venta de libros ha aumentado mucho después de la pandemia. Y la asistencia en vivo, en vivo, ha salido la gente, porque en la pandemia descubrimos una cosa muy importante. Creo que no éramos suficiente cuando hablábamos de vida cultural, hablábamos de participación en la vida cultural, pensábamos siempre en agrupaciones comunitarias, en la plaza, todo esto. Sí que es verdad, pero había una cosa que no entendíamos muy bien, que es lo que es la vida cultural privada. La vida cultural privada. La vida cultural privada, que es como nos obligaron a resolver los que tuvimos la suerte de tener conectabilidad durante la pandemia, porque una parte de la humanidad se quedó al margen, ¿no? Es decir, podíamos, siguiendo, mantener lectura, cine, ver teatro en streaming, ver, no sé, la tecnología empezó a verse una cosa, pero además lo que pareció es que tú te podías organizar la vida cultural internamente, porque había sistemas, ¿no? Te enviaban un libro,